Buenas tardes chicos. Bien, una vez ya hemos visto todos los regímenes especiales que se encuentran dentro de la ley del IVA, vamos a finalizar con el régimen simplificado. Este régimen suele abarcar a la mayoría de pymes y autónomos a los cuales se pueden ver obligados a acogerse a este régimen que funciona por un sistema de módulos, ¿vale? Es decir, en función de las órdenes ministeriales que saca el Ministerio de Hacienda, establece unas cuotas mínimas de pago del IVA que tiene que hacer cada autónomo o pyme en función del volumen de su negocio y otros factores que hablemos más adelante, y esa es supuestamente es la cantidad que tienen que pagar y posteriormente se va viendo cuáles son los ingresos que se hacen trimestralmente y al final de cada periodo se hará una diferencia para ver si has ingresado de más o de menos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. En primer lugar, hay que tener claras tres cosas cuando hablamos con el régimen simplificado. En primer lugar, el régimen simplificado no se puede compatibilizar con cualquiera de los otros regímenes, salvo que sea el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, el régimen especial de recargo de equivalencia y determinadas actividades que estén fijadas reglamentariamente. Es decir, que una persona que esté acogido en el régimen simplificado no se le reconocerían operaciones que estuvieran acogidas en otros regímenes que no fuera el de ganadería, agricultura, pesca o el recargo de equivalencia. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, el régimen simplificado se coordina de manera correcta con el IRPF, ¿vale? Los autónomos y las pequeñas pymes, dos de los grandes impuestos a los que tienen que hacer frente de manera personal, no aparte si tienen otros trabajos, sino de manera personal, son el impuesto de la renta de las personas físicas en función de su volumen de ingresos y el IVA en función del volumen de operaciones de compra-venta que realizan durante un determinado ejercicio, ¿vale? Dentro del ingreso de la renta a personas físicas existe el método de estimación directa o el método de estimación objetiva, ¿vale? Todo aquel autónomo o pyme que está acogido al método de estimación objetiva dentro del IRPF está obligado a realizar también el régimen simplificado dentro del IVA. ¿De acuerdo? Bien. Y en tercer lugar, existe una coordinación entre este régimen simplificado con el régimen especial de agricultura, ganadería y de pesca. Es decir, si un empresario, persona física, ya sea autónomo o sea una pequeña empresa, ha decidido renunciar al régimen simplificado, eso supondría para ese empresario la exclusión del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca si hubiera tenido alguna actividad que estuviera acogida a ese régimen, ¿vale? Del mismo modo, un empresario que ha renunciado al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca se encontraría excluido del régimen simplificado, ¿de acuerdo? Con lo cual se vería obligado a tener que utilizar el régimen general. Bien, en cuanto al ámbito de aplicación de este impuesto, de este régimen, del régimen simplificado, es obligatorio para todas aquellas personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas del impuesto sobre la renta a personas físicas, es decir, todas aquellas pequeñas empresas a las cuales estén obligadas a realizar la declaración del impuesto de la renta sobre las personas físicas, tanto así como todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes que sean personas físicas, también tendrían que acogerse a este régimen simplificado, ¿de acuerdo? Por otro lado, que realicen cualquiera de las actividades que se encuentran recogidas en la orden ministerial de Hacienda que regula este régimen. Ahora después os subiré esa orden ministerial para el año 2020 y una pequeña actividad para que veáis todos los autónomos y pequeñas empresas que estuvieran acogidos en ese epígrafe del impuesto de actividades económicas se verían obligados a utilizar el régimen simplificado, ¿de acuerdo? Pero para ello, para tener que estar acogidos a este régimen simplificado, no pueden superar un determinado volumen de ventas en el año anterior al ejercicio en el cual empiezan con la ley del IVA. Es decir, cuando un autónomo o una empresa se encuentra en un régimen y quiere formar parte de otro régimen, llamamos el régimen simplificado,
o había estado en otra actividad económica y entra a participar en una actividad económica que forma parte de los módulos que establece la orden ministerial para el régimen simplificado, Hacienda va a tener en consideración su volumen de ventas para dictaminar si es posible que acceda al régimen simplificado o no. Y ese volumen de actividades es, para el conjunto de todas sus actividades, salvo las de agrícolas, forestales y ganaderas, sería un total de 250.000 euros anuales. No pueden superarlo. En este caso se tendrían la totalidad de las operaciones, con independencia de que existieran facturas o no. Y para el conjunto de actividades específicamente agrícolas, ganaderas y forestales, otros 250.000 euros. ¿Vale? Es decir, que podría combinar estar entre la actividad ganadería, forestal y ganadera y otra actividad y seguir en el régimen simplificado. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado también se tiene que tener en cuenta que el volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios para el conjunto de las actividades económicas que se estén desarrollando para la inclusión en este régimen simplificado, y excluido aquellas operaciones que tengan que ver con inmovilizados, no superen también los 250.000 euros. Y aquí el IVA está excluido, ¿vale? Dentro de estos límites se tendrían en cuenta las obras y servicios subcontratados y también se excluirían las adquisiciones del inmovilizado, ¿vale? Bien, en los años 2016-2017 se decidió establecer un régimen transitorio para aquellas personas que se quisieran acoger, estableciendo un límite que no podía ser superior a 150.000 euros anuales. ¿De acuerdo? Por otro lado, para poder formar parte de este régimen especial, no se debe haber renunciado a la aplicación del régimen simplificado. Por otro lado, que no se haya renunciado a la estimación objetiva del IRPF, es decir, en este régimen la estimación objetiva del IRPF va vinculado con el régimen simplificado. Si no estás en uno, no estás en el otro. ¿Vale? Y por último, que ninguna de las actividades que ejerza el contribuyente se encuentre dentro de la forma de estimación directa en el IRPF o en cualquiera de los otros regímenes del IVA que son incompatibles con el régimen simplificado. Es decir, como he dicho anteriormente, solo son compatibles el régimen especial de agricultura, ganadería y forestal y el régimen de equivalencia.